En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. La próstata es una glándula pequeña pero fundamental del sistema reproductor masculino, ya que produce parte del semen. En Puerto Rico, el cáncer de próstata es el más prevalente en hombres, por lo que los chequeos anuales resultan esenciales como herramientas de prevención. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo de este cáncer? Conversamos con el doctor Gilberto Ruiz de Ya, urólogo. Cuando de tu salud se trata, escoge a Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Somos tu nuevo estilo de vida. Sobre el cáncer de próstata me acompaña el doctor Gilberto Ruiz de Ya, urólogo. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Buenos días, Luz Nereida. Para mí es un verdadero placer. Ahorita comentábamos que hace 23 años, cuando pisé Puerto Rico, la primera persona que me entrevistó fue usted. Así que, y desde ese momento siempre es un gusto estar y compartir con usted y con su excelentísima audiencia. Muchísimas gracias, doctor. Sí, estábamos hablando de eso y de hecho esta mañana me encontré con alguien que trabajaba en una panadería con su papá y su hermano y cerraron una de ellas. Y me encontré con ella esta mañana y fue un gusto bien grande. Son 45 años, Wow. ¿no? de amistad que nos une. Vamos a hablar sobre el cáncer de próstata. ¿Qué es exactamente este cáncer, doctor? Bueno, eso es una excelente pregunta, ¿verdad? El cáncer, la próstata es una pequeña glándula, ¿verdad? Comparamos con todo el mundo conoce la glándula de la tiroides, la glándula adrenal. Pues esencialmente la próstata es una glándula del tamaño cuando somos jóvenes de una nuez. Va creciendo con los años. Y el cáncer de próstata es esencialmente un crecimiento desordenado de las células. De hecho, cuando nosotros hacemos biopsia, miramos a ver cómo se ven esas células, ¿verdad? Si las células que se están creando desordenadamente se parecen mucho a las células normales, esos son tumores de crecimiento más lento. Pero si esas células están creciendo bien desordenadamente, entonces esas células son de crecimiento más agresivo, ¿verdad? Quiero también puntualizar de que es temido porque en Puerto Rico es la primera causa de muerte, que en Estados Unidos es la segunda. Y de hecho esa es mi área de interés porque eso pasa, ¿verdad? Y hay muchas cosas que probablemente podemos asociar en lo que se llama la epigenética, y en eso está la dieta, lo que hacemos, los ejercicios, etcétera, etcétera. Así que en Puerto Rico definitivamente es la primera causa. Y ahorita cuando mencionaremos ¿verdad? La genética, también es bien importante. Puerto Rico tiene la mortalidad más grande de los puertorriqueños de cáncer de próstata comparando con otras nacionalidades. Quiere decir entonces que pasa como con la diabetes, que nosotros tenemos, ¿verdad?, la propensidad a tener mucha diabetes. Por eso en este país hay tanto diabético. Y los vemos desde la edad pediátrica, en la adolescencia, pero también en la adultez joven y en la adultez madura. O sea, y lo mismo pasa entonces en este caso en el hombre, la próstata. Claro. Y probablemente tiene una asociación, que hay varios estudios que han mirado a eso, porque obviamente la diabetes, muchos del paciente diabético es obeso, y la obesidad se ha visto asociada al cáncer de próstata. Así que, y también, de hecho, hay un puertorriqueño en California que está haciendo estudios sobre lo que es las grasas, cortisol en cáncer de próstata. Así que probablemente esa diabetes que es tan prevalente en Puerto Rico tiene que ver con obesidad y con lo que está pasando con el cáncer de próstata. Ya que trae ambos factores, ¿verdad?, que podríamos decir que podrían ser factores de riesgo, ¿qué otros factores son de riesgo para el caballero para llegar a tener este tipo de cáncer? Claro, importante. Pues número uno, la edad. Porque el cáncer de próstata, a diferencia de otros tumores, pues se ve más comúnmente en pacientes de avanzada edad. Así que la edad es un factor de riesgo. La obesidad es un factor de riesgo. También la genética, especialmente la etnicidad, porque se ha visto en los Estados Unidos que los afroamericanos pues tienen una incidencia más alta de cáncer agresivo. En Puerto Rico se trató de hacer un estudio mirando a esto y no se encontró una relación de cáncer de próstata en el puertorriqueño con los genes que provienen del área oeste de África, que son los que se asocian en los Estados Unidos a cáncer más avanzado.
Así que en Puerto Rico parece que es un poco diferente, que no necesariamente es la parte afroamericana que tenemos, pero sí en Puerto Rico pues tenemos una incidencia bastante alta. Otro punto bien importante, ¿verdad? El sedentarismo, porque se asocia los radicales de oxígeno que se producen con una dieta alta en grasas y demás, pues se han visto asociados al cáncer de próstata. O sea, que lo promueven. ¿Qué síntomas? Porque yo me imagino que tiene que haber algún síntoma, o esos síntomas pasa como con muchos otros cánceres, que ya se sienten en estadios más avanzados. Correcto. Muchas veces encontramos ese paciente, y el paciente joven, que nos lleva a la oficina, lo envía al primario con un PSA elevado y dice, doctor, pero yo no entiendo que no es necesario hacerme la biopsia porque yo no tengo síntomas. Y realmente ese es el propósito de discernimiento temprano. Ese es el propósito de sentarnos aquí y hablar un rato sobre eso. Claro. Que desafortunadamente al comienzo de la enfermedad, esta enfermedad no tiene síntomas. Así que lo ideal es, como el cáncer de mama, tratar de hacer ese diagnóstico antes de que haya algún síntoma. Usted mencionó el PSA. Yo quiero hablar ahora que tenemos, ¿verdad?, dos maneras de hacer diagnóstico. Y para mí, ¿verdad?, en mi carácter personal, luego de haber trabajado tantos años temas de salud, yo pienso que el caballero debe hacerse ambas pruebas. Claro. A mí me parece que ambas pruebas es la que le pueden dar y determinar un diagnóstico más certero. Estamos de acuerdo, y a este momento, cuando miramos las guías, pues sí hay que hacer ambas pruebas. Hay que hacer el PSA, que es la prueba de sangre, y hay que hacer el tracto rectal. De hecho, los pacientes que diagnosticamos con un PSA normal y un tracto rectal abnormal tienden a tener tumores más agresivos. Y eso puede ser cerca de un 10% de los tumores que nosotros diagnosticamos. O sea que eso es importante. También un paciente con el PSA elevado, es importante hacerle el examen rectal porque podemos ver el tamaño de la próstata. Y hay otras condiciones, como son condiciones infecciosas, que uno tiene que hacer un diagnóstico, y de la única manera que lo tiene que hacer antes de hacer biopsia es haciendo un examen rectal. Exacto, lo que pasa es que muchos hombres, que cuando se hacen la pruebita de sangre, ya salí bien, no tengo que hacerme, entonces posponen. Claro. Me imagino que cuando llegan a personas como usted, ¿verdad?, especialistas en urología, muchas veces ya ese cáncer está bien avanzado. Desafortunadamente, y hemos visto, yo creo que, y en los Estados Unidos también está pasando que esa curva de enfermedad está cambiando, y hoy en día estamos diagnosticando tumores que tal vez un poquito más agresivos. Claro. Y eso, ¿verdad?, es un concepto, el left time bias, pero sí, estamos viendo que estamos diagnosticando un número significativo de pacientes jóvenes con cáncer un poco más agresivo. O sea que hay algo también bien importante, hablábamos, ¿verdad?, al inicio de la genética. Si abuelo o papá o Claro. tíos han tenido, ¿verdad?, problemas de próstata o cáncer prostático, es importante a qué edad entonces yo como varón debo comenzar a hacerme estas pruebas. Definitivamente, si hay un historial tan fuerte en la familia que tiene relativos, familiares de primera línea, debes de empezar a los 40 años. De hecho, yo tengo un caso de un paciente de 38 años que está fuera de la guía. Y ese paciente insiste, no, yo quiero revisarme porque mi papá tiene, mi abuelo tuvo, todos mis hermanos tuvieron, yo soy el paciente, yo soy joven, pero yo quiero hacerme. Y de hecho, ese paciente tenía un PSA normal y tenía un cáncer bastante agresivo. Así que, pero como regla general debemos de esperar, si tenemos el historial a los 40 años, si no hay historial, pues a los 50 años, 55 es lo que las guías de tratamiento recomiendan. ¿Y cada cuánto tiempo un varón debe hacerse revisiones de próstata? Porque aparte del cáncer hay otras condiciones. Claro, pues todos los años, definitivamente, en aquel paciente que es un paciente asintomático, debe de revisar la próstata. Tenemos que ya después de cierta edad, y de hecho la próstata después de los 30 años empieza a crecer a todo. Y ahí empezamos a tener los síntomas, el titubeo, levantarnos en la noche, un chorro tal vez más lento. Pues hay un concepto hoy en día que es preservar la vejiga. O sea, si empezamos temprano a resolver esos síntomas, probablemente esa vejiga sufre menos. Y cuando llegamos a los 80 años tenemos una mejor calidad de vida. Hay que recordar que afortunadamente la expectativa de vida va aumentando. Por lo tanto, es bien importante, especialmente si ya tiene síntomas, no necesariamente de cáncer, Claro, pero que empiecen regularmente
a ver al urólogo. Cuando ya se diagnostica cáncer, ¿qué le ofrecemos a ese paciente? ¿Qué cosas tenemos hoy día para trabajarlo? Porque sé que hay cosas mínimamente invasivas, Claro. Dirigidas, y quizás me imagino que en última instancia, pues, retirar la próstata. Claro. De hecho, van todas juntas, ¿no? Porque a veces hay un paciente que es buen candidato para una opción o para otra, y siempre se le dan las opciones al paciente. El paciente, pues, toma la decisión, pero hoy en día tenemos muchos pacientes que se van por esencialmente observación, ¿verdad? Que es, en inglés es active surveillance. Eso no quiere decir que no se hace nada. Eso lo que quiere decir es que esos pacientes que tienen tumor de crecimiento bien lento, que también los hay, porque no queremos sobretratar a los pacientes, esos pacientes tienen que ser identificados cuidadosamente. No todos los pacientes son buenos para ese protocolo, pero si el paciente, ¿verdad?, cumple con todos los criterios, pues podemos empezar con simplemente observar al paciente. Si el paciente no cumple con estos criterios, pues y el paciente quiere curarse, ¿verdad? Ese paciente tenemos que asegurarnos que tiene una expectativa de vida de por lo menos más de 10 años. Y para curar un paciente, esencialmente tú lo puedes curar de dos maneras. O lo curas con radiación o lo curas con cirugía. Cada una de esas opciones tienen unos efectos secundarios, ¿verdad? La radiación puede afectar la vejiga, causando cistitis por radiación, puede afectar el recto. Hoy en día todos esos efectos secundarios han disminuido. Tenemos que tener cuidado con el paciente más joven, porque al exponerlo a radiación potencialmente podría aumentar el riesgo de tumores en otros órganos, el recto, el ano y la vejiga a largo plazo, ¿verdad? Así que, como el sastre, uno tiene que cuando va a hacer el gabán, tiene que ajustarlo, pues así mismo es con el paciente, ¿verdad? El urólogo tiene que ajustar el tratamiento para que es el preciso para el paciente. Quizás el mayor temor que tiene el varón, doctor, y yo estoy segura que eso se lo han dicho infinidad de veces, es que si me quita la próstata voy a dejar de funcionar, viene la disfunción eréctil, si me pasa esto o me doy el otro tratamiento. Claro. Yo creo que ese es el miedo mayor del Claro. hombre, no funcionar, pero yo creo que hoy día tenemos cosas que lo van a ayudar a Sí. poder mantenerse, mantener una relación sexual con su pareja saludable. Claro, y de hecho el propósito hoy en día es, primero, asegurarnos que vamos a tratar a ese paciente preservando la calidad de vida. Obviamente, vamos a ser honestos, el paciente perfecto es el que no tiene enfermedad, ¿entiendes? Así que la mayoría de los pacientes que tenemos tienen muchas comorbilidades, tienen otras cirugías, por ejemplo, otras condiciones, etcétera, etcétera, pero lo que nosotros queremos primero es curarlo de la enfermedad, porque no hay duda alguna para todos los que trabajamos con cáncer de próstata, sabemos que el cáncer de próstata cuando avanza es una enfermedad, ¿verdad?, horrible. Metastatiza los huesos, te obstruye, te baja en fallo renal, o sea, realmente para ese 20% y 40% recurren aún tratándolos bien. Pero ese 20% que avanza es bien doloroso. Así que nosotros queremos primero curarlo de la enfermedad. Ahora, en nuestra experiencia, nosotros hace unos 5 años atrás publicamos un estudio donde comparamos 150 pacientes con diferentes tratamientos y encontramos que usando cirugía mínima invasiva y tridimensional, como es el robot y la laparoscopía tridimensional, de un 70-80% de los pacientes podían tener una actividad completamente normal. Eso es excelente. Así que, obviamente, pues sí, no hay alguna, que hay un 30% que pueden tener problemas y hay muchos factores. Si te trataste temprano, si la obesidad, presión alta o no presión alta. Esencialmente, cómo estás físicamente es bien importante. Pero en un paciente que tiene una buena erección antes de la cirugía, si nosotros lo utilizamos, alguna de estas opciones, hasta 70 o 80% de ellos pueden volver a una actividad normal. Y si eso no ocurre, tenemos incluso urólogos ahora mismo en San Lucas. Acaba de llegar la doctora Mariana Martínez, que viene de Duke University, y ella se dedica a ¿verdad?, cancer survivorship. Cómo tratar a esos pacientes que sobreviven de cáncer y que pueden tener algunos de estos efectos secundarios. Y tenemos la prótesis, obviamente a la gente le da miedo a la incontinencia, tenemos diferentes métodos para corregir la incontinencia. O sea que realmente de ese 30% que puede tener efectos secundarios, pues hay muchas opciones para volverlo
a tener la mejor calidad de vida y lo más cercano a la normalidad. Yo creo que mejor respuesta que esa ninguna. Así que caballero que me está escuchando, ya sabe, tiene que hacerse sus revisiones. Si en la familia hay historial familiar de tempranito, ya a los 40 años, tiene que comenzar 35 a 40 a hacerse esas revisiones. Es importante porque todo a tiempo tiene una mejor solución. Y mire, usted no va a dejar de funcionar. Yo me acuerdo mucho de Carmen Andino, que en paz descanse, era una maquillista de muchos años en el canal. Decía que todo estaba aquí, en la mente, en el cerebro. Es más poderoso que cualquier cosa. Voy a continuar dialogando con el doctor Gilberto Ruiz, ya urólogo. Voy a dar el número telefónico 787-284-3333, 284-3333, para que haga su cita y se haga su revisión. Regresamos después de la pausa. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.